Entonces iniciamos con nuestra última sección en línea. Vamos a trabajar hoy el desarrollo de todas las acciones de prevención de las violencias de género. Vamos a tener en cuenta siempre el tema de la normatividad. ¿Listo? ¿Qué vamos a revisar en primer lugar? En primer lugar, recordándole que debemos de ingresar por BETOWA, el proceso de certificación se lleva a cabo a partir del 3 de septiembre. Vamos a contar un promedio de 15 a 20 días hábiles donde ustedes van a poder buscar su información, su certificación, que salen dos cosas. Primero, el certificado de notas y en segundo lugar, el certificado o el diploma. ¿De qué depende esta parte? Del aprendiz, es decir, que tengan todas las evidencias de aprendizaje superadas cada una de ellas en el 70% como mínimo. Todas las evidencias deben de estar superadas, es decir, que si tengo una actividad perdida o me falta una actividad, el aprendiz no podrá certificarse, ¿sí? Es importante tener esa claridad nuevamente. Y toda la información debe estar basada bajo todo lo que ustedes van a ingresar en la plataforma de Sofía Plus. Si ustedes no han ingresado o no han revisado esta información en la parte superior, van a encontrar, y parte izquierda, van a encontrar el rol de usuario, en donde ustedes deberán verificar toda esta parte de información en la parte de registro persona. Y en la parte de documentos, cargar su documento de identificación visible y legible en la parte de documentos en formato PDF. ¿Listo? ¿Está clara esta parte de acá desde la certificación? Sí, señora. Perfecto. En la parte del foro de dudas e inquietudes, voy a revisar una partecita. Si alguno tuviese algún problema de su documento de identificación o tienen un documento que es tarjeta de identidad y ya pasaron a cédula, deberán hacer ese cambio de documento al siguiente correo electrónico: lvnumeszm@sena.edu.co. Acá van a verificar esa información, lo encuentran en el foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? Vamos a pasar a la parte del anuncio, porque hoy comenzamos entonces nuestra semana final, sin antes reconocer una parte que es la oferta de formación continua, complementaria, virtual. Acá van a encontrar el nombre del programa, el enlace de la inscripción y el código. Ejemplo, voy a hacer un ingreso a la parte de acciones de prevención de salud mental. Voy a colocar el código de inscripción, que es el código que me van a solicitar. Entonces, me genero mire que acá me aparece ya la forma de inscripción. Inicio la sección que es exactamente con la misma información de Sayuna, la misma información de Sofía Plus, y le digo que voy a hacer el código acá, código para suministrar, coloco el código y confirmo la inscripción. ¿Sí? Entonces es facilito para que ustedes puedan ingresar, ¿sí? Y puedan, digamos, empezar otra formación, ¿sí? Entonces, se inscriben, le dan la opción de confirmar esta inscripción, colocan el código y confirma inscripción. Entonces, claro, a mí no me va a aparecer porque yo hago parte de la formación, listo, pero a usted le van a aparecer que efectivamente fue inscrito al curso. Listo. ¿Está claro entonces cómo inscribirnos al resto de la formación complementaria? Sí, sí, señora. Perfecto. Voy a colocar un poquito más. Bien. Entonces acá van a tener toda esta información, sin embargo se las voy a enviar también por correo electrónico para que puedan inscribirse a toda esta oferta de formación basada en la parte de salud, que puedan ustedes también divulgarla con sus compañeros y puedan entonces inscribirse a toda esta oferta complementaria. ¿Listo? Esta información la encuentran en la parte de anuncios. En la semana número 4, que es la que nos corresponde,
¿sí? Vamos a revisar en primera parte lo que es el material de apoyo, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer como actividad? Entonces vamos a desarrollar un taller. Hay dos formas de entregar. Hay una plantilla que les coloqué acá y que les coloqué acá. Es en formato de Excel. La descargan, la diligencian completamente y la cargan al sistema de Desayuna en formato PDF. O la otra opción es seguir paso a paso toda esta instrucción, ¿sí? Plantear cuáles son las características de una situación problema, definir el tamaño del taller, qué factores vamos a abordar, entonces factores de riesgos de protección, el tipo de prevención, acciones psicoeducativas a desarrollar. Y dentro de toda esta estructura, pues debemos de tener el nombre del taller, el objetivo y su alcance, qué actividades vamos a desarrollar en todos esos momentos de intervención con la población objeto que yo voy a exponer el tema. Vamos a explicar el contexto de la información. ¿Cómo así? ¿Cuál contexto? Todo esto. ¿Sí? Factores de riesgo, protección, tipo de prevención y acciones psicoeducativas. Todo eso en una presentación en PowerPoint de 10 hojitas como tal, ¿sí? Lo guardan también en formato PDF y lo cargan a Sayuna. Listo. Facilito la evidencia del día de hoy, de la semana número 4. Sí, señora. Muy bien. ¿Dónde vamos a revisar el material de apoyo? Entonces, en nuestra última semana, que es la actividad de aprendizaje guía 1 en el componente formativo, rutas para el restablecimiento de los derechos. Vamos a darle clic acá. Recuerden que lo pueden descargar todos estos contenidos. Recuerden que tenemos, digamos, videos de apoyo y demás. Listo, entonces, para la semana número 4 vamos a trabajar los factores de riesgo y su protección, conceptos de prevención, acciones psicoeducativas desde el concepto, estrategias y acciones individuales y colectivas. ¿Sí? Ese es nuestro material de apoyo para la semana número 4. Listo, hay un material complementario, van a encontrar incluso, pues entonces, videos, normativas, un documento del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República del año 2020, van a encontrar también lineamientos para los programas de preventivos del Ministerio de Salud y Protección Social. Recuerden que esto hace parte del sistema de vigilancia epidemiológica a nivel, digamos, estadísticas y demás, ¿cierto? Entonces, acá van a encontrar bastante material. Incluso hay uno de Noruega que también les va a apoyar entonces a hacer todas esas estrategias psicoeducativas dentro del taller. ¿Listo? ¿Está claro entonces el material de apoyo para esta última evidencia de aprendizaje? Sí, señora. Muy bien. Entonces recuerden, una, dos, tres, cuatro evidencias de aprendizaje que el aprendiz debe tener en el centro de calificaciones aprobadas, todas en A para poder llegar al proceso de certificación. La semana final cierra el 28, ¿sí? El viernes, es decir, que van a tener sábado, domingo y lunes, martes y miércoles para trabajar eh, en caso de que tengan actividades que no han presentado, es decir, casi que una semana adicional se les va a dar, porque ya el 3 de septiembre a las 7:59 de la mañana ya se inhabilita la plataforma y yo ya empiezo el proceso de certificación de los aprendices que efectivamente lograron el objetivo que es 4 evidencias de aprendizaje, superas cada una de ellas en el 70% y entran en el proceso de certificación. Listo. Eso lo quiero dejar bastante claro, ya que esta es nuestra última sección del libro. Bien. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O comenzamos entonces nuestra clase? Bien. Entonces vamos a iniciar nuestra clase. Dejo de compartir un momento y comparto nuevamente pantalla. Me confirman si nuevamente están viendo mi pantalla. Sí, señora. Perfecto. Entonces, vamos a mirar
Entonces, esta semana, como les decía, solamente tenemos una evidencia de aprendizaje. Ella me va a permitir hacer una evaluación de desempeño, conocimiento y el producto. Esta opción, como les decía, es plantear toda la información. Hay dos opciones, cualquiera de las dos son válidas. La primera es porque les hago como un poquito más la vida un poquito más sencilla para que puedan desarrollarlo. Pero cuando hacemos la segunda opción, sí es importante seguir el paso a paso. ¿Listo? Bien, esta semana desarrollaremos acciones de prevención de violencias de género, entonces de acuerdo a esas normativas que hemos estudiado todo el transcurso del curso. ¿Cierto? Desde tener un tema de la terminología bien sencillo, un lenguaje sencillo, saber que debemos de generar unos estilos de calidad de vida que finalmente me va a generar, digamos, condiciones que me van a contribuir a una vida agradable, a estar en unos entornos seguros, saludables, donde se va a valorar toda la integridad del ser humano. Vamos a tener en cuenta que todos los entornos son susceptibles a este tipo de violencias de género, que finalmente es toda esa interacción humana que vamos a tener en el transcurso de nuestras vidas y que finalmente esos entornos hay que volverlos seguros. Todo esto hace parte de un enfoque intercultural que finalmente hay que tener en cuenta que tenemos unos derechos, también unos deberes, ¿cierto? Hay unas estrategias que finalmente me van a permitir interactuar a través de unas condiciones normativas, además de un cumplimiento. Nadie está, digamos, exento de cumplir una norma. Todos debemos de tener en cuenta, pues, como todo lo que integra este tema, ¿cierto? Estrategias hay muchas, metodologías hay muchos, también hay que tener en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de las personas, no todos aprendemos exactamente igual, sino de muchas formas, pero por eso hay unas 360 estrategias que podemos diseñar, establecer dentro de un conocimiento, entonces podemos divulgar de muchas formas, ¿cierto? Como por ejemplo los audiolibros, tenemos también digamos, los podcasts, que es como lo último que se ha venido como innovando en este transcurso de estos últimos años. El tema de las infografías, los videos, ¿cierto? Son videos cortos pero sustantivos, perdón, con mucha información y con mucha síntesis de la información, ¿cierto? Las intervenciones son de muchos estilos. ¿De qué podemos hablar? De una intervención va a ser una acción y un efecto. Entonces, por eso nosotros, al identificar los factores de riesgos, nosotros podemos hacer acciones de prevención de que lo que va a hacer es prever digamos, la manifestación de los hechos o también la acción de la corrección, porque es que finalmente aplicar la norma es hacer parte preventiva, pero ya cuando se aplica la norma sancionatoria, pues ya, ya el hecho se ejecutó. Y eso es lo que no queremos que eso pase, ¿cierto? Y la psicoeducación finalmente es una educación y es una formación que finalmente yo voy a entregar a través de qué? A través de manuales instructivos, apoyos, etcétera, etcétera, porque finalmente hay unas intervenciones tanto psicológicas que finalmente van a apoyar esa parte emocional. ¿En qué? En la resolución de sus problemas y yo tengo que aplicar otro tipo de técnicas también adicionales. Entonces, el profesional de la salud mental, pues entonces interviene acá con la persona, pues que ha sido víctima. Dentro de todo eso, tener en cuenta que la salud no es solamente que yo me sienta bien, es todo estado físico, emocional, económico, mental, ¿cierto? Y que todos esos parámetros estén de manera correcta. Que hay tipos de violencias, muchas, hay muchos tipos de violencias, pero empezamos con la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Que finalmente es un tema de roles también, es un tema también de abuso patrimonial, económico, etcétera, etcétera. Y que esas violencias de género, pues, están en cualquier entorno, llámese público-privado, llámese que estamos en un sistema masivo, digamos, de transporte, que estamos en la calle, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, finalmente, esas estrategias internacionales que vienen desde la Organización Mundial de la Salud, finalmente ayudan a distinguir ese tipo de violencia y finalmente dice, venga,
hay que constituir normas y hay que aplicarlas y que además incluya todo ese tema de discriminación, el tema de equidad, el tema de esas violencias, evite la discriminación desde una contratación, evite todas esas discriminaciones por las comunidades vulnerables, evite que todo tenga un contexto sexista o de misoginia o de homotransfobia, pues como tal, ¿cierto? Entonces, dentro de esos conceptos, evaluar e identificar los peligros y riesgos, vamos a valorar cuáles son las estrategias y finalmente comenzar con toda esa psicoeducación que requiere todo el área, digamos, tanto de salud como todos los entornos industriales, toda la parte educativa, los entornos de los niños, etcétera, etcétera. Vamos a ver este pequeño video, que es una muestra de cómo finalmente nosotros podemos también ayudar a la población a que haga sus debidas denuncias, ¿cierto? E identificar los tipos de violencia la cual la mujer o la persona agredida está expuesta. ¿Listo? Mi condición de aceptar convicción de cualquier de humanizar todo lo que encantado sin corazón. Rompo con la ilusión de esperar que pase el temblor. Algunas cosas que aprendimos acerca del amor, como la posición o la idea del amor eterno, muchas veces nos pueden llevar a relaciones desiguales e incluso dolorosas. Que te distraiga y escuchar. La línea 144 es una línea de contención, información y asesoramiento para personas que se encuentran en situación de violencia por motivos de género o para personas de su círculo de confianza. Puedes comunicarte por teléfono al 144, vía WhatsApp, por mail o descargar la app. Construir los sanos y libres desde la responsabilidad afectiva es fundamental para terminar con las violencias por motivos de género. Bueno, muy bien. Entonces, esto pasa, como les decía, en todos los contextos, en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, recordemos una parte normativa, ¿cierto? ¿Desde qué? Desde todo lo que es ese reglamento único sector en salud, que finalmente persiste en qué? En que todos hacen parte de ese sistema obligatorio de garantía de la calidad de salud y más para un servicio donde está estimado como violencia de género. Entonces tienen unos códigos específicos para poder tratar a las personas que han sido violentadas. Dentro de todo esto, entonces hace parte, digamos, integral de estos servicios, esa garantía de la calidad de los servicios en salud. Y finalmente hace parte, digamos, de esas estrategias de intervención a nivel nacional. Dentro de esas, digamos, normativas, entonces hablamos de la ley 1257 del 2008 en el artículo 19, el decreto 2739, dentro de lo que es toda esa parte reglamentaria, el artículo 67 de la ley 1753 del 2015, la parte del origen de los recursos destinados desde esas secretarías como tal. Y dentro de todo eso hace parte también todos esos, digamos, órganos de control y de apoyo, como por ejemplo Defensoría del Pueblo. Dentro de esos recursos que son económicos y demás, y destinar las casas refugios y demás, entra el decreto 2265 del 2017. En el año 2019 también se hace parte del decreto 1630, que es una parte reglamentaria, y finalmente, nuevamente, la designación de esos recursos mediante la resolución 595 del 2020.
sea porque tenemos casas refugios o hoteles refugios, etcétera, etcétera, porque pues finalmente hay que garantizar la prevención de esa nueva violencia que se ejecutó ya y hay que prever que la persona víctima sea nuevamente revictimizada, esa persona y su red de apoyo. ¿Listo? Entonces, dentro de esa normativa, vamos a mirar unas específicas, o sea, recordar unas específicas, y hablábamos de lo que es el decreto 1398, que finalmente aprueba toda la convención frente a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y que finalmente fue adoptada, perdón, a través de todos esos acuerdos internacionales, en esta oportunidad con Naciones Unidas. Y en el 2013 hablábamos también de la ley 1930, en el cual se adapta esa política nacional pública frente a la equidad de género, ¿sí? Y se crea todo ese sector, parte implementaria que hace parte de esa comisión intersectorial. ¿Listo? Entonces, normatividades de la Constitución Política, hablábamos del núcleo familiar, hablamos de la Ley 599, que finalmente hace parte de lo que son los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual. La Ley 1257, que se habla sobre esa sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, y hace una modificación en el Código Penal, ¿cierto? El decreto 2734 frente a la atención de mujeres víctimas de violencia, la ley 1719 del 2014, que finalmente modifica algunos artículos de la ley 599 del 2000 y que garantiza el acceso a la justicia de esas víctimas de violencia sexual, en especial, digamos, en ocasión del conflicto armado. Y la sentencia 754 del 2015, que me habla sobre esa protección de los derechos de salud e impone al Estado que finalmente garantice todo el acceso a los servicios de salud frente a la integralidad de las víctimas de violencia sexual. Otra normatividad, entonces la 1257, que define todo el acto de violencia basado en género, que finalmente es el conjunto o resultado, daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas, perdón, la coacción, la privación arbitraria de la ley y y que se puedan producir dentro de la vida pública o la vida privada. ¿Sí? Entonces, finalmente, recordando entonces todo ese tema de lo que es la violencia de género, ¿cierto? También se considera discriminaciones, ¿cierto? Violencias intrafamiliares. Se habla también, digamos, de que se realiza un acto violento contra la mujer o contra comunidades vulnerables. Puede ser en cualquier tipo de escenario. Se ve demasiado es en la base que es la superioridad, sea de un género, de una raza, de una cultura o una religión, y que finalmente puede estar acaecido bajo un hecho extremo, que es todo ese acto físico o de agresión, y que finalmente podemos hablar de un tema de feminicidio también. ¿Listo? Entonces, en la parte de donde se pueden presentar esas violencias, entonces hablamos del ámbito privado, que puede ser un ámbito doméstico, el agresor y la víctima comparten, ¿sí? Un lugar como tal puede incluir violación de la intimidad, maltrato e incluso el abuso sexual. Hablamos también del ámbito público, hablamos de una comunidad, ¿sí? La persona puede estar generando un riesgo de violencia, de violación, de un abuso sexual, de una tortura, de prostitución forzada, secuestro, acoso sexual, puede estar en instituciones, digamos, públicas o privadas, puede estar bajo unas instituciones educativas, puede estar dentro de la industria, ¿cierto? Establecimientos de salud, etcétera, etcétera. Y esas modalidades finalmente tienen una expresión también adicional, que son las personas vulnerables porque vienen atrás de un conflicto armado interno en Colombia. Entonces, hablábamos un poquito sobre el tema de los mitos, la clase pasada, hablábamos del tema de los celos, hablábamos del ciclo de la violencia, hablábamos de todo lo que es revictimizar y la victimización, ¿cierto? La victimización surge bajo ese marco de interacción del sistema jurídico y que finalmente está contemplado en el Código Penal.
Dentro de todo eso hay unas consecuencias tanto económicas, sociales, psicológicas, que finalmente la víctima puede expresar, ¿cierto? Pueden ser generados, son visibles muchas veces y finalmente se pierde un poco la realidad. El sistema penal debe garantizar entonces todo eso, esa parte, digamos, de acceso a esa justicia y finalmente que la persona no sienta que está desprotegida o que está en un estado de indefensión, ¿cierto? O que está desamparada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fortalecer las habilidades de comunicación, que permitan mejor fluidez de la información, que la víctima identifique el mensaje, es decir, mensaje, receptor y demás. Entonces, realizar actividades de asesoría, de evaluación, de acompañamiento, tener en el tema de lo que son las habilidades blandas, ese tema de empatía, calidez, ¿cierto? Y, por supuesto, nunca hacer un juicio de valor, ¿cierto? Evitar el uso de paternalismo, excesividad de la autoridad, sino por el contrario, que la persona, pues cuando llegue a estas casas de justicia, a comisarías de familias, pues sienta toda esa protección. La víctima también puede, digamos, solicitar qué género sea, digamos, atendido también en caso de una violencia sexual, ¿cierto? Hacer sentir seguridad, el respeto por la intimidad, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta, tener el tema de esa habilidad frente a esa confianza, tener claridad en la información, evitar consejos, evitar volver a seguir revictimizando a la víctima, evitar toda extensión, mitos, estereotipos, etcétera, para tener en cuenta el tema de actitudes machistas y jamás hacer promesas que no se puedan cumplir y generar falsas expectativas como tal a la víctima, ¿cierto? Lo que hemos hablado todo el tiempo en el transcurso del curso es identificar todos los factores de riesgos, que finalmente son situaciones que van a generar unas consecuencias de carácter de salud mental e incluso física. Entonces, la persona que finalmente es agredida tiene en concreto unos riesgos y esos riesgos hay que generar unos estilos de protección y es necesario que se puedan abordar desde lineamientos, el conocimiento de la norma y finalmente generar dentro de esos entornos diversos que hay, pues generar información y protección a las víctimas. Entonces hablamos un poquito de los factores de riesgos, puede ser cualquier persona está expuesta, independientemente de su nivel socioeconómico. También hay que tener en cuenta el nivel de escolaridad y el analfabetismo, la baja productividad, el tema del desempleo, ¿cierto? El tema también de poca autonomía económica, baja participación en la comunidad por la víctima, discriminación y desigualdad, que no existan redes de apoyo o que esas redes de apoyo también estén siendo víctimas de la misma situación. Poco conocimiento de los derechos humanos sexuales y reproductivos, ineficiencia en los programas de salud y los derechos reproductivos de la mujer y bajo desempeño de los servicios judiciales y de seguridad. ¿Qué acciones debemos de tener? Entonces, de acuerdo a toda esa articulación de la atención integral, tenemos unos derechos del proceso jurídico, un derecho de educación, un derecho a la autonomía económica, la parte cultural y recreativa. ¿Y qué vamos a tener? A través de unas acciones, que es como por ejemplo la denuncia, las medidas de protección, todas las medidas de atención, procesos jurídicos contra el agresor, la vinculación de la, digamos, a nivel, digamos, educativo de la mujer víctima de violencia, capacitar frente a habilidades y destrezas en la parte de laboral o hacer esa vinculación laboral de la víctima, también identificar todos los servicios que requiere la víctima, sea por bienestar familiar o el tema de adolescencias o mujer víctima, digamos, a través de programas sociales. Y a nivel de los espacios de recreación y deporte, pues todos esos espacios de deporte que finalmente van a ayudar a mejorar unas condiciones de calidad y de vida de la víctima. Entonces hay unos sectores responsables que van desde lo que es el sector justicia,
educación, sector trabajo, el sector de bienestar familiar y desarrollo social y finalmente el sector de recreación y deporte. ¿Sí? Entonces, responsabilidades del sector, en primer momento, es gestionar toda esa pertinencia de la afiliación a la salud de la mujer víctima de violencia y su red como tal, es decir, hijos e hijas, realizar ese acompañamiento desde la gobernación o la alcaldía frente a esa implementación, teniendo en cuenta esas experiencias que finalmente dan del sector y realizar una inspección y vigilancia de esa parte norma sanitaria en los albergues, en los refugios o en los hoteles como tal. ¿Cierto? Entonces, el decreto 1630 del 2019 identifica a la mujer víctima de violencia a través de los artículos 17 y 18 de esta ley 1257 y genera ese otorgamiento de medidas de protección. Dentro de esas medidas de atención, que es el tema de habitación, alimentación, transporte, etcétera, etcétera, es a través del artículo 19 de la ley 1257 y en frente a la atención en salud, tanto física y mental, a través de las secretarías como tal de salud, a través de las instituciones prestadoras de servicio de salud, que ese es el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Y en cuanto a responsabilidades, entonces van desde la ley 1257, el decreto 1630, la resolución 595, que finalmente otorga a esas entidades territoriales a nivel de casas de acogida, albergues para la mujer víctima, los refugios, el mecanismo de entrega de subsidio de acuerdo pues a lo que la víctima haya seleccionado de su caso. Y los recursos pues ya finalmente están asignados a nivel de entidad territorial, ¿sí? Dentro de esta parte, pues finalmente la responsabilidad es de todos, hacer toda esa parte de protección, porque además tenemos que crear marcos de lo que es la prevención de las violencias de género en todas sus maneras de expresión, tanto en el sector gubernamental como en el sector privado. Finalmente, generar todas esas acciones y normativas regulatorias que me van a fortalecer finalmente todos sus diversos procesos que yo voy a tener dentro de una entidad educativa, social, judicial, todo el tema de salud y que finalmente se garantice el bienestar para todas las mujeres. ¿Listo? Las pautas para la atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género, pues hablamos de que son acciones, articulación de entidades, aplicación de normativas, generar una restitución de los derechos, comprender todas esas situaciones que finalmente permitieron el acto violento, generar y abordar todas esas estrategias con la víctima de acuerdo a unas coordinaciones de unas intervenciones intersectoriales. Además que tenemos que tener en cuenta que cada caso es particular, es diferente y que además de eso tenemos unas condiciones individuales de la víctima. Entonces hay que tener en cuenta toda esa oferta de servicios y disponibilidad institucional que requiere la víctima de violencia. Guías y protocolos hay muchos. Hay desde la norma técnica de atención al menor al maltrato, norma técnica para atención a la mujer maltratada, el protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual, el protocolo de atención de urgencias y víctimas de ataques de agentes químicos. También tenemos unos instructivos desde lo que es Ministerio de Salud, que es el uso de kit de profilaxis en caso por una exposición de VIH y SIDA. También el tema del uso del PET-kit de la violencia sexual, la cartilla de justicia de violencia. Entonces, finalmente, todos esos lineamientos, esas normas y esos protocolos se deben de establecer dentro de las instituciones de salud, ¿cierto? Y se activan los códigos correspondientes para poder desarrollar toda esa aplicación, digamos, del acto en caso de que haya sido por un acto de agente químico o por un acto de violencia sexual. Hay unos protocolos, este es, por ejemplo, el de protocolo de una atención a un químico. Entonces, el tema del primer respondiente acá es clave porque es interrumpir que continúe el daño por el agente químico, rescatar a esa víctima y trasladarla finalmente a la entidad prestadora del servicio de salud. Y de acuerdo a esto, entonces la institución va a activar el kit de urgencias que se requiere pues como colocar todos esos elementos de protección personal y todo el tema de secar la piel de ese agente químico y la irrigación con agua porque pues no se sabría qué tipo de agente es. Entonces la identificación de los mismos, aplicar toda este kit y demás. Y ya dentro de la urgencia
de la atención primaria y secundaria, pues entonces hay que identificar cómo están las vías aéreas, la respiratoria y la de circulación, y se va a identificar si hay un déficit neurológico y cuál fue el tiempo de exposición de la gente. Entonces ellos inmediatamente deben de hacer un retiro de la ropa, evitar la hipotermia, evaluar el tipo de quemaduras, el patrón continuo de quemadura y el patrón de gotas discriminadas como tal dentro de ese ataque del agente químico. Y todo eso ya pasa a un tercer nivel, que es el servicio especializado en quemaduras como tal, y ya pasa a una unidad de quemados. Entonces, de acuerdo a esto, pues hay unos criterios de hospitalización y unos criterios de manejo ambulatorio. Entonces, todo va bajo un concepto básico que es el concepto de la prevención, ¿cierto? Que es un proceso activo que hay que tener en cuenta todos los contextos, todas las situaciones enmarcadas tanto del sector público como privado, la parte educativa, ¿cierto? Y que finalmente hay que estar en continua prevención, ¿sí? Es un desarrollo que va a ser a mediano, a corto y a largo plazo, bajo el marco de la prevención, que son la parte de niveles en el cual pues nos tenemos que enfocar, ¿sí? Entonces podemos ver una prevención universal que finalmente está dirigida a toda la población, se realiza bajo una perspectiva amplia, entonces lo hacemos a través de lo que son la parte audiovisual, a través de programas, a través de, digamos, también de videos, a nivel de publicidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? A nivel selectivo, pues finalmente se dirige a un subgrupo de personas que finalmente están en un riesgo en particular, ¿cierto? Puede estar dirigido a hombres, mujeres, comunidad LGBTIQ+, etcétera, etcétera, pero que están más expuestos a presentar un evento de violencia de género. A nivel de intervención indicada, pues finalmente es un subgrupo en concreto que finalmente están expuestas a un mayor riesgo, es decir, a nivel de riesgo alto. Entonces hay que tener un tema de prevención y está dirigida finalmente a que ya pasaron por un proceso violento, ¿sí? Y temprana, que esa es la ideal, es identificar las causas que generan diversas condiciones que exponen en riesgo a las poblaciones, sea porque han sido violentados sus derechos humanos, porque hay unas infracciones de los derechos internacionales humanos, porque hay que evitar que se genere una ocurrencia del hecho, hay que tomar medidas de prevención temprana que finalmente van a promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos, ¿sí? Y urgente es cuando la prevención sugiere la adopción de acciones y planes y programas orientados a mitigar. Y ya acá sería reducir o mitigar frente a una condición de una victimización, ¿cierto? Entonces ya acá hubo una violación del derecho, violencia de los derechos humanos y demás. ¿Qué se permite o qué es lo que debemos de desarrollar? La garantía de la no repetición, ¿cierto? Que se implementan medidas tanto para la sociedad, se comprometan a la eliminación de esas violencias, de esos derechos humanos contra la mujer, los derechos internacionales humanitarios, que nunca vuelvan a ocurrir, evitar o generar la garantía de la repetición como componente esencial dentro de ese marco integrador o de reparación integral, ¿sí? Entonces, dentro de esa prevención de las violencias, entonces tenemos primarias, secundarias y terciarias, ¿cierto? Primaria sería entonces todas esas acciones psicoeducativas que generan a nivel de, digamos, de conciencia, que va más allá de la prevención y de la promoción, y que finalmente estamos actuando bajo esa responsabilidad tanto de acciones individuales y de un comportamiento social. Entonces, esas intervenciones psicoeducativas finalmente también lo apoyan los profesionales de la salud mental, como es el psicólogo, y además también todas esas estrategias pedagógicas, dado a que es una relación y una comprensión de una problemática, de un proceso tanto individual y que forma o afecta procesos emocionales, tanto de acciones individuales con recursos psicológicos y pedagógicos. ¿Y qué busca esto? Promover acciones que permitan aprender incorporando nuevas formas de la realidad
y que permitan asumir pensamientos, emociones y conductas distintas, ¿cierto? Entonces, se convierte en una forma de visibilizar esas violencias que finalmente están arraigados a través de esta cultura. Muchas de estas son manifestaciones que han sido desapercibidas, han sido parte de esos procesos de generar conciencia en las creencias individuales, pensar en la relación, en la forma en cómo los hombres y las mujeres viven finalmente en una sociedad. Y para desarrollar ese proceso psicoeducativo, pues finalmente parte de unos diagnósticos, es decir, identificar, conocer todas esas situaciones, tanto individuales como colectivas, ¿sí? Entonces, en ese desarrollo psicoeducativo, entonces hablamos de conocer todas esas situaciones de esa comunidad o de la persona frente a esas violencias de género y que permiten, digamos, recoger imaginarios, construir la parte individual, conocer la parte de la persona y finalmente el entendimiento y la violencia de las violencias de género. Entonces, procesos psicoeducativos que finalmente promueven el cuidado de sí mismo y el entorno. Hablábamos de resaltar la psicoeducación como tipo informativo acerca de un problema y sensibilizar la comunidad. Aspectos tipo conductual que van enmarcados en la identificación tanto de patrones y creencias y que finalmente generan una estrategia para reconstrucción. También se identifica que se debe comprender el reto más interesante acá es realizar procesos psicoeducativos y como ventaja la capacidad de conciencia frente a una situación que se pueda ir trabajando. Y además el proceso psicoeducativo define objetivos y que parten de un diagnóstico y de acuerdo a esas necesidades ya identificadas se hacen las intervenciones. ¿Cierto? Estrategias, aplicar instrumentos, ¿sí? A través de la medición, pues son cuestionarios, entrevistas, son entrevistas estructuradas donde se identifican mitos, creencias, arraigos, etcétera, etcétera. El plan 2 es el plan, digamos, donde se hace una acción individual o colectiva frente a unos objetivos como tal y desarrollar metodologías para realizar procesos psicoeducativos. Y en tercer lugar, es un seguimiento al proceso para tomar acciones cuando se requiera. Durante esas medidas de protección que nos enmarca desde la Ley 1257 del 2008, pues es la sensibilización, la prevención y la sanción de las formas de violencia y discriminación contra la mujer y que se ha hecho la reforma del Código Penal, ¿cierto? Entonces, es indispensable que todas esas medidas de protección, puntualmente todas esas acciones, deben garantizar que el Estado reconozca esos derechos de las víctimas y sobrevivientes, garantizando el cumplimiento de los derechos y trabajando frente a lo que es la prevención. Y finalmente sus objetivos de protección son la seguridad física, el tema de la autoestima y el restablecimiento de los derechos. Según el decreto 1630, el procedimiento de otorgamiento de toda esa prestación de las medidas de atención, entonces comienzan de las instituciones prestadoras de servicios en salud, valora a la víctima, elabora la epicrisis, la comunicación ante la autoridad competente, se registra ante el sistema del Civigila, se presenta la denuncia y comienza la parte de la toma de declaraciones. Entonces se produce el otorgamiento de medidas, la parte provisional, la parte definitiva, se adapta al Estado bajo el régimen de afiliación a la salud, se informa el consentimiento y modalidad de prestación como tal, se remite ante la atención médica, hay un tema de informar todos los requisitos de condición de modalidad elegida por la víctima, se informa a la mujer la prestación de la semana de transición, se inscribe al régimen contributivo, se informa y se gestiona todo ese tema de afiliación al Sistema General de Seguridad Social colombiana, se hace un traslado de la mujer frente a esa protección o la víctima, se informa la decisión sobre modalidad elegida y la información de esa decisión de la mujer y se hace finalmente un seguimiento y un control. Bajo esas medidas de atención, entonces la resolución 595, finalmente hay una asignación de esos recursos, se implementa esas medidas de atención y finalmente pues se garantiza la no repetición. Tema de los derechos de las mujeres como víctimas de violencia, entonces finalmente esto depende de unos acuerdos del ministerio, hay unas rutas de atención, hay unos niveles de, digamos, de intersectoriales,
Hay un tema de participación en cuanto a responsabilidades frente a la salud, protección y justicia es la parte más importante, y que además hay una referencia y unas situaciones como determinantes sociales de la salud en cada territorio. Entonces, esas rutas de atención de la violencia de género, pues hay demasiadas. Lo más importante es que esto depende también del lugar donde se haya presentado, ¿cierto? Pero la línea básica, que es la línea púrpura, es la línea 155. Aquí es donde vamos a hacer toda esa canalización finalmente de esa ruta de atención de violencias de género. Depende entonces de dónde, del sector donde hubiese ocurrido y qué tipo de entidades son las que comienzan a ejercer. Inicialmente comenzamos entonces con una denuncia ante una autoridad competente, como por ejemplo la policía, se remite una atención en salud, se denuncia, entonces hablamos de la Fiscalía General de la Nación y empiezan todos los procesos como tal. Esa ruta de restablecimiento de los derechos como tal tiene un contexto, hay un restablecimiento del derecho, ¿sí? Hay unas decisiones de tipo administrativo, se decreta una autoridad y se restablece finalmente el ejercicio del derecho, ¿sí? Entonces, esta ruta está marcada desde las leyes 1257, la 1148, la 1719, que finalmente hacen en cuenta todo ese cumplimiento normativo. Lo principal acá es la denuncia, es un requisito dentro de ese proceso. Finalmente es una querella donde se habla de manera verbal o por escrito. Cualquier medio técnico es recibido y finalmente se deja en constancia la presentación, digamos, detallada de esos hechos, ¿sí? Denunciar es lo más importante. Entonces, como les decía, la línea de orientación a las mujeres, las víctimas de violencia es la línea 155, para empezar entonces la víctima a poder acceder a todas estas casas de justicia y demás. Instituciones de restablecimiento de derechos, entonces comenzamos con lo que es el tema de la policía, la fiscalía, el tema también de la parte judicial y forense y lo que es el bienestar familiar. Entonces siempre la denuncia es lo más importante, las medidas de protección serán de acuerdo pues como a lo que presenta la víctima y finalmente dentro de una intervención terciaria, entonces hablamos de un diagnóstico que comienza desde la prevención y la sensibilización, la detención temprano, tema de la autonomía económica y esa vivienda para las víctimas, la violencia vicaria y protección de menores frente a esa víctima de violencia de género, la protección y la seguridad de las víctimas, la coordinación interinstitucional y de formación, ¿sí? Entonces, todas esas acciones individuales y colectivas van desde acciones como, por ejemplo, talleres, conversaciones, también el tema del coach, liderazgo y demás, y esas temáticas van trabajando un proceso psicoeducativo donde se identifican el tipo de violencias, cuáles son las causas, cuáles son las barreras que impiden salir de esos círculos de violencia, los mitos sobre el tema de violencia de género, el tema de pensamiento individual, el perfil del maltratador y las rutas de atención. Entonces, frente a lo que son las acciones de protección, podemos identificar el tema de las políticas, el acceso a los estudios a niveles superiores, fortalecer el tema de la autoestima, el autoconcepto, el tema de la autoimagen y la autodeterminación, favorecer la educación para la vida familiar, el acceso al entrenamiento de sus capacidades, el acceso a programas de microcrédito, fomentar normas sociales que promuevan la equidad de género, fortalecer las relaciones equitativas entre hombres y mujeres y crear ambientes favorables para la mujer. Entonces, la ONU propone 15 medidas urgentes para luchar contra esa violencia de género y es, uno, rectificar los tratados internacionales, adoptar y cumplir todo el tema de leyes y normativas, crear planes nacionales locales de acción, hacer justicia, pero que sea accesible, poner el fin la impunidad frente a lo que es la violencia sexual en los conflictos también, garantizar el acceso a la universalidad de los servicios esenciales, brindar la formación que trabajan los servicios esenciales, otorgar recursos públicos adecuados, pues que nosotros ya tenemos dentro de la norma, recopilar y analizar y difundir información nacional, fue mejorar el tema de la autonomía económica de las mujeres, aumentar la conciencia pública y la movilización social, involucrar los medios de comunicación, que pues todos digamos, estos medios a nivel público y privado, pues se identifica mucho el tema de lo que es el tema de la prevención de las violencias, trabajar para que los jóvenes, tanto defensores del cambio y movilización de los hombres y los niños. ¿Sí?
Entonces hay 10 maneras de erradicar. Eso es lo que nos propone pues finalmente la OMS. Escucha. Y esta escucha es activa porque recuerden que también se presta un primer auxilio psicológico. Ese primer auxilio psicológico se presta en las 72 primeras horas después del hecho presentado. Se hace entonces esa escucha activa, se crea sobre el sobreviviente, se enseña a la próxima generación sobre los temas, se exige una respuesta adecuada a los servicios sanitarios, se comprende un consentimiento, conoce los indicios del maltratado y puede cómo ayudarse. Se inicia finalmente una conversación, pero pues sin hacer revictimización a la víctima. Demuestra el tema de la cultura y se hace responsable a las autoridades y demás, y que además se hace conocer las cifras que finalmente permiten la información asociada a lo que es las violencias de género, ¿cierto? Entonces, siempre es importante recordar que la idea es erradicar todo acto de violencia dentro de cualquier tipo de entorno, hacer que la mujer participe más activamente frente a la sociedad, hablar sobre lo que es el tema de autoestima. Finalmente, muchos de los casos vienen asociados a esto. Hay unas secuelas, hay unas consecuencias, ¿sí? Y eso finalmente, pues, permite que pueda que la víctima siga frente a ese ciclo de violencia, mejorar el problema a nivel de fondo. Pues ya tenemos ciertas normas aplicadas y finalmente también dentro del sector privado a nivel laboral también se exigen nuevas normas, nuevos protocolos para evitar pues como este tema de violencias de géneros, ¿cierto? Entonces es importante seguir psicoeducando a la sociedad a través de imágenes, a través de propagandas, a nivel de talleres, a nivel de conversaciones, fomentar siempre la igualdad de género, incluso desde una contratación laboral, ¿cierto? Eso sería como todo hasta el día de hoy. No sé si alguien más quiera agregar a la clase o todo fue claro. Todo quedó muy claro, profe. Bueno, muy bien. Entonces recuerden, hay muchos cursos de formación que están gratuitos, lo encuentran en la plataforma. Ya les mostré cómo es de fácil acceder a ellos. Los motivo a que participen a ellos y que estén monitoreando finalmente sus actividades el día de hoy y por supuesto toda esta semana. Que tengan un feliz día.